Continuamos con la exposición. Tenemos entonces que todos los opioides endógenos, los opioides que nosotros mismos producimos, se encuentran distribuidos en todo el encéfalo y en toda la médula espinal. Sin embargo, sus receptores se concentran principalmente en dos partes. En el asta posterior, recuerden que el asta posterior es la encargada de recibir el estímulo sensitivo en la médula espinal, y en la sustancia gris periacueductal, que es la sustancia gris que, como su nombre lo indica, está rodeando el acueducto cerebral a nivel del mesencéfalo, y es una sustancia productora principalmente de serotonina. También tiene receptores de opioides. Esos tres receptores de opioides, esos tres opioides endógenos, mejor dicho, los opioides endógenos se clasifican en tres familias, ¿sí? Son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Esos tres son los tres grandes familias de opioides endógenos. Todos tienen más o menos la misma función. Unos son más potentes para controlar el dolor, otros son más sedantes, otros son más bloqueadores de la motilidad intestinal, otros dan un poco más de placer, ¿listo? Pero en general todos tienen la misma función. Todos esos opioides endógenos son sintetizados a partir de los grandes prepropéptidos que habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Los ejemplos que les había mencionado anteriormente va a provocar endorfina, en este caso es una endorfina, es un opioide endógeno, y la metencefalina. La metencefalina. Coloco listo. Ok, entonces acá vemos la forma, la endorfina sale de este prepropéptido, que es la prepropiomelanocortina, y las encefalinas salen de una prepropéptido, que es la preproencefalina. Bueno, esos receptores endógenos tienen unos receptores específicos, los receptores opiáceos. Esos receptores son de varios tipos. Los más importantes es el receptor mu, el receptor kappa y el receptor delta. Estos tres son los más importantes. Ellos son receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, y todos, absolutamente todos, producen un potencial posináptico inhibitorio, o sea, inhiben la neurona posináptica abriendo canales de potasio. Esos mismos receptores, esos receptores mu, kappa y delta, principalmente el mu, se encuentran en los núcleos dopaminérgicos, ¿ok? Entonces, estas neuronas que producen dopamina tienen receptores opiáceos, ¿sí? Entonces van a ayudar a provocar la liberación de más dopamina. Entonces, este es el mecanismo principal por lo cual los opioides endógenos tienen un potencial adictivo fuerte, porque no es solamente la sensación y buscar el placer y la sensación de tranquilidad que produce un opioide, ya sea porque quita el estímulo del dolor, sino que también potencia la adicción. Entonces las adicciones se dan es porque yo busco, me encanta lo que yo siento cuando hago algo, y eso me lleva a tener conductas extrañas y a alterar mi calidad de vida y mi funcionalidad diaria. Eso es una adicción, ¿sí? Una cosa es que me guste el café, y otra cosa es que toda mi vida se altere porque yo quiero tomar café a toda hora, tengo gastritis, se me perfora el estómago, tengo muchas complicaciones, me dan temblores por tomar el café, y aún así lo sigo haciendo, ¿cierto? A mí me puede mucho gustar la pola, me puede mucho gustar el trago, pero una cosa es tomar harto y otra cosa es llegar a la adicción al alcohol, en la cual la vida, o sea, deja de ir a clases, deja de ir a trabajar, llega a trabajo borracho, ¿sí? Tiene problemas familiares, tiene problemas médicos, y aún así sigue tomando. Entonces, eso es la diferencia entre una adicción y sencillamente buscar la sensación placentera. Y los opioides tienen doble, dan placer por controlar el dolor y placer por estímulo directo a la dopamina. ¿Listo? ¿Qué otras funciones tienen los opioides? Aparte de control descendente del dolor, ellos se encuentran en la médula espinal y desciende, el estímulo opioide desciende y modula y bloquea el estímulo doloroso. Lo vamos a ver un poco más claro en la próxima clase. También modula procesos inflamatorios, da una sensación de bienestar y placer. Cuando hacemos algo que nos gusta, esa sensación placentera es causada por las endorfinas. Disminuye la motilidad intestinal, entonces si hacemos abuso de los opioides puede provocar estreñimiento. También da una sensación de sedación, somnolencia y tranquilidad,
pero que en exceso puede llevar a depresión respiratoria y puede provocar estados de euforia, ¿sí? Que es una sensación de felicidad exaltada, pero que si abusamos puede llevarnos a tener alucinaciones y psicosis. Ahora pasamos a otros péptidos, ¿sí? Que no forman parte de esas proteínas, de esos polipéptidos, sino forman un grupo de neurotransmisores diferentes. Ya es amplio conocido que también el uso de la marihuana inicialmente, milenariamente, era conocida como una sustancia médica. ¿A qué, profesor, a qué se debe que hayan personas que no sientan dolor físico? Hay muchas razones y hay una mutación especial que hace que el receptor del estímulo doloroso desaparezca, no exista por una mutación, ¿cierto? Entonces, si no existe ese receptor porque no se produce, las células, las neuronas no la producen, por más estímulo que haya, pues no va a haber un estímulo doloroso, ¿listo? O sea, es una mutación, es un síndrome, se me olvida el nombre en este momento del epónimo del síndrome, en la cual hay una insensibilidad al dolor. Y lo que hace sencillamente el receptor del dolor, que es uno, ¿cierto? No existe, porque no se produce, las neuronas no lo producen, ¿listo? Y eso es gravísimo, porque pues el dolor es, a pesar de ser molesto, es una manera del cuerpo de avisarnos de que algo anda mal, ¿listo? Entonces, pues es bastante grave ese síndrome. Bueno, entonces la marihuana ya la conocen, ¿sí? Usada para euforia, para tranquilidad, para relajación, para control del dolor, ¿sí? Ampliamente reconocido el efecto médico, ampliamente, más aún reconocido el efecto social, el efecto sociocultural que tiene la marihuana. Las sustancias activas más importantes de la marihuana son estas dos, el THC o el delta 9 tetrahidrocannabinol, y la otra es el cannabidiol o CBD. Una provoca más euforia y placer, otra provoca más relajación y control del dolor. ¿Listo? Porque la marihuana no mata neuronas y se van a dar cuenta que necesitamos marihuana para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, el uso recreativo, igual que pasaba con los opioides en la época de los 70, es ese aumento en el consumo y esa necesidad de averiguar y conocer más acerca de esa molécula impulsó a que hayan estudios, y esos estudios demostraron exactamente lo mismo que los opioides. Nos dimos cuenta de que tenemos receptores propios, neurológicamente hablando, tenemos receptores en las neuronas para moléculas cannabinoides. ¿Listo? O sea, a pesar de que es una sustancia exógena producida por una planta, nosotros tenemos receptores específicos. Eso nos hace pensar de que tenemos que producir cannabinoides endógenos. Nosotros mismos producimos sustancias de ese tipo. Entonces, ahí, una de esas preguntas las voy a ir resolviendo en el transcurso de lo que falta de la exposición. Hay dos moléculas químicas producidas por nosotros, que son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Esas dos moléculas son moléculas producidas por nuestras neuronas y por toda la gran parte de las células del cuerpo, ¿cierto? Y los receptores de esas dos moléculas también son activados por los cannabinoides exógenos, o sea, el tetrahidrocannabidiol y el cannabidol van a estimular los receptores para esas dos moléculas que nosotros tenemos. Esos receptores se llaman receptores cannabinoides, ¿sí? Y esos receptores son metabotrópicos, acoplados a proteína G, y producen un potencial posináptico inhibitorio. O sea, lo que van a hacer es inhibir la neurona diana. ¿Listo? Acá vemos, es unos dibujos complejos, pero quiero que se den cuenta. Estas dos son las moléculas propias, nuestros endocannabinoides. ¿Listo? Que es el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Estas son las dos moléculas, los dos endocannabinoides más conocidos. ¿De dónde se producen? Mira el precursor del araquidonilglicerol, el fosfatidininositol. ¿Dónde está el fosfatidininositol? En todas las membranas celulares. ¿Dónde está la fosfatidiletianolamina? En todas las, forman parte de los fosfolípidos de la membrana. O sea, todas las células del cuerpo pueden producir endocannabinoides. O sea, una sustancia completamente difusa en todos los tejidos corporales. ¿Listo? Hay dos tipos de receptores, el CB1, predominio cerebral, y el CB2, predominio periférico. Sin embargo, están muy bien distribuidas, están distribuidas en todas partes del cuerpo. Mira acá la localización de los receptores CB1 en todo el cerebro, en pulmones, en sistema vascular, gastrointestinal, en órganos reproductivos. Vemos el CB2 en el vaso, en el hueso, en la piel,
y la combinación de los dos en el resto del cuerpo. O sea, en todas las células del cuerpo están potencialmente, pueden producir endocannabinoides y esos endocannabinoides tienen receptores casi en todas partes del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esos endocannabinoides? Principalmente control del dolor. Ayudan al sistema opioide a modular el dolor, o sea, inhibe el sistema, inhibe los tractos ascendentes de dolor para que el dolor sea más tolerable, ¿sí? También ayudan a inmunomodular, ayudan a modular el sistema inmune, estimula el apetito, altera la memoria, en muchas cosas. Eh, bueno, están respondiéndose ustedes en el taller. Los opioides lo que hacen es, si yo estimulo mucho un sistema, obviamente se va a hipertrofiar, ¿sí? Si yo llego y con los opioides, si yo abuso mucho, y no solamente con los opioides, con cualquiera, la persona que es adicta a algo tiende a ser adicta más fácilmente a lo demás, ¿sí? Entonces, si yo uso mucho opioides para placer, para producir placer, entonces voy a estimular mucho el sistema dopaminérgico. Y al estimular mucho el sistema dopaminérgico, se va a potenciar, van a haber más receptores dopaminérgicos y va a ser más fuerte el estímulo, y eso va a hacer que el sistema dopaminérgico esté completamente activo y cualquier estímulo placentero va a ser mucho más fuerte. Entonces, la persona que es adicta a los opioides fácilmente cae en adicciones al cigarrillo, fácilmente es alcohólica, fácilmente abusa de otro tipo de drogas, ¿sí? Inclusive estímulos tan leves como ir a jugar a un casino, entonces se pegan a jugar. Entonces, son sencillamente hiperestimulan el sistema dopaminérgico, que es el sistema de las adicciones, y esa estimulación va a hacer que uno abra la puerta a otras adicciones. ¿Listo? Entonces, estas son las funciones de los endocannabinoides. Ayudan al sistema motor, ¿sí? Ellos ayudan de cierta manera a controlar. Laura, dime. Levantaste la mano. No, los opioides por el contrario tienen algo que se llama dependencia. Vas a necesitar cada vez cantidades mayores para producir el mismo efecto. Entonces no se desensibiliza. Eso se produce empieza a haber tolerancia, ¿cierto? Al medicamento. Y eso ocurre con los opioides. O sea, la persona que usaba 2 gramos de morfina para sentirse bien, en unos años va a necesitar 6, 10, 12 y va a ir cada vez aumentando el estímulo. Entonces no se llama desensibilización, sino se llama tolerancia. ¿Listo? Y eso lo van a ver hay una exposición de adicciones. Estas preguntas se las van a hacer a sus compañeros, que ellos van a estar duchos en eso. ¿Listo? Entonces sirve para el sistema motor, sirve para la analgesia, ¿sí? Principalmente es uno de los principales mecanismos de control propio del dolor. Aumenta el apetito, ¿sí? Ayuda a mejorar la depresión porque modula las sinapsis dopaminérgicas, las serotoninérgicas, las modula, entonces no está uno ni triste ni aburrido, sino en un estado como de quietud, ¿sí? Entonces ayuda a mejorar la depresión, aumenta el balance, intenta mejorar la recuperación de energía, tiende a ser de cierta manera un agonista parasimpático, me ayuda a buscar recolectar energía, y afecta la memoria, la afecta de manera mala, porque lo que hace es quitar la memoria, quitar la fijación de la memoria a largo plazo, ¿listo? Entonces, de cierta manera, los endocannabinoides nos ayudan a vivir el día a día, ¿sí? O sea, a evitar el dolor, estar lo más tranquilo posible, y de cierta manera esa quietud va a disminuir de que yo fije recuerdos. Es mucho más fácil fijar recuerdos si yo tengo un estímulo excesivamente bueno o excesivamente malo. ¿Listo? Sí, pero hay un gran problema. La marihuana como tal, la planta, la que se usa de manera social, de manera, se me olvida, se me da la paloma, esa marihuana tiene ambos compuestos, tiene tanto THC, tetrahidrocannabidiol, que es el que provoca la euforia, la sensación de placer, la cosa, ¿cierto? Pero también está el cannabidiol, que va a provocar sedación, tranquilidad, relajación, disminuye espasmos musculares y disminuye dolor. O sea, son 2 compuestos que están en la misma planta, ¿cierto? Pero obviamente hay el efecto es doble, entonces yo no sé si los efectos de la marihuana me va a pegar directamente a mí como el THC o me va a pegar más el cannabidiol, ¿sí? Ahora ya toda esta ingeniería
botánica ha hecho que se individualicen, ¿cierto? Entonces ahora han hecho algunos tipos de marihuana que tienen un efecto más fuerte, tienen más concentración de THC y hay otras que tienen más concentración de cannabidiol. ¿Sí? Entonces tenemos la cannabis sativa y la cannabis índica. La cannabis sativa es más alucinógena, es más estimulante cerebral. La cannabis índica, que es la misma cannabis pero de otra especie, va a tener más cannabidiol y va a ser más para placer, para dormir, para tranquilizar, para controlar el dolor. ¿Listo? Entonces, sí, claro, o sea, eso se está usando y el que se usa médicamente, básicamente, es el cannabidiol. ¿Listo? Por eso los médicos no recomendamos la marihuana, sino tiene que ser buscada, o sea, porque si no, le puedo dar para el dolor un estimulante y lo que hace va a empeorar el dolor, porque uno ansioso, el dolor empeora, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿listo? Pero entonces la marihuana como tal es muy difícil que el cuerpo escoja una molécula, sino va a escoger las dos o va a predominar la que tú no quieres, ¿listo? Por eso también hay personas que fuman marihuana por primera vez y no sienten nada, ¿sí? Pues porque les cogió el cannabidiol, entonces no sienten el efecto placentero, el efecto bueno, el efecto rico de la marihuana. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras funciones tiene? Modula la respuesta al estrés, ayuda a la regulación de la temperatura y a la producción de calor y controla de cierta manera la fertilidad. O sea, tiene una cantidad de funciones. ¿Listo? Es importante, entonces, por esa razón, decimos de que es difícil decir de que uno se vuelva adicto a la marihuana. Estos endocannabinoides se consideran neurotransmisores atípicos. Atípicos por muchas razones. Primero, se sintetizan de manera directa a partir de los fosfolípidos de la membrana, ¿ok? O sea, no se producen en el botón presináptico ni nada por el estilo, sino se producen de manera espontánea en la neurona, ¿listo? No se almacenan en vesículas, ¿sí? El hecho de que sean derivados de fosfolípidos son sustancias grasas, o sea, sustancias lipofílicas, o sea, atraviesan las membranas sin ningún tipo de problema, no necesitan canales, no necesitan transportadores, ellas entran y salen de la membrana celular, ¿sí? Entonces, por esa razón, ya de tajo tenemos que no son neurotransmisores convencionales, ¿ok? Esos endocannabinoides, ¿en qué momento se producen? Cuando la neurona se estimula, se despolariza, entra el calcio es fijado por algunas calmomodulinas y estas calmomodulinas van a provocar la producción de endocannabinoides, ¿cierto? Esos endocannabinoides se sintetizan en la neurona postsináptica, pero al producirse, salen de la neurona postsináptica y van a ir a la neurona presináptica. Acá vemos el ejemplo. Entonces tenemos la neurona postsináptica, llega el calcio, despolariza y activa la neurona presináptica y esa activación por calcio va a hacer que se produzca el endocannabinoide no en la neurona presináptica, sino en la postsináptica. Y se produce el endocannabinoide, sale la neurona porque es lipofílico sin ningún problema y se devuelve a buscar los receptores de la neurona presináptica, ¿ok? Por esa razón, los endocannabinoides van a hacer un efecto negativo disminuyendo la estimulación, hiperpolarizando y disminuyendo la posibilidad de que se siga liberando el neurotransmisor. En este caso puede ser dopamina. Por eso no provoca adicción. La marihuana no provoca adicción porque su estímulo inicial y siempre va a ser negativo. Si este estímulo va a llegar a las neuronas dopaminérgicas, lo que va a hacer es inhibirlas y entonces no va a haber un estímulo directo a producir placer por placer. Provoca un estímulo placentero, sí, ¿cierto? Y eso le va a provocar una sensación de placer, pero no va a afectar el sistema dopaminérgico. Y si no afecta el sistema dopaminérgico, pues no va a haber ese ciclo de perpetuación, de amplificación de la sensación placentera y de una potencial adicción. Entonces, por esa razón, la marihuana no se considera una sustancia adictiva. ¿Listo? Sin embargo, pues mucho hace el contexto, puede provocar a que la persona combine, busque otras cosas, ¿cierto? Entonces eso ya bien depende de cada persona. Hay personas que tienden a ser propensas a ser adictas a las cosas. Entonces, pues la marihuana puede ser una puerta de entrada para que lleguen otro tipo de drogas, ¿listo? Pero la marihuana no es en lo absoluto adictiva y se usa de manera médica rutinaria y se puede suspender y quitar sin ningún problema.
que puede tener algo de abstinencia, sí, que es diferente a adicción, ¿sí? Se vuelve uno dependiente del medicamento, porque si yo uso cannabinoides exógenos, se va a disminuir la producción del cannabinoide endógeno. Entonces, cuando yo lo quite, toda esa cantidad de funciones que tienen los endocannabinoides van a fallar porque van a estar disminuidos porque ya lo estábamos supliendo por fuera y eso puede provocar síntomas, ¿sí? Pero una cosa son síntomas de abstinencia y otra cosa es dependencia o adicción. ¿Listo? Esto de que el neurotransmisor se produzca en la neurona postsináptica y se devuelva a la presináptica es exclusivo de los endocannabinoides y por eso es que se conocen como neurotransmisores retrógrados o provocan una señalización retrógrada en sentido contrario. En vez de la presináptica estimular la postsináptica, lo que hace es la postsináptica inhibir la presináptica y eso hace un circuito de retroalimentación negativa. O sea, me modula la hiperfunción de algunas sinapsis. ¿Listo? Bueno, y el último neurotransmisor que es el óxido nítrico. Si los endocannabinoides son súper atípicos, el óxido nítrico es aún más. El óxido nítrico es un gas, ¿sí? Y el hecho de que sea un gas hace que no se pueda almacenar en vesículas, no esté dentro ni fuera de la neurona, ya está entrando y saliendo, los gases no tienen ninguna restricción, la membrana no puede hacer nada para detenerlos, entonces tampoco se liberan en una sinapsis y los receptores no se encuentran en la membrana, sino en el interior del citoplasma. O sea, todos los criterios de neurotransmisor que nosotros tenemos son errados, ¿listo? Sin embargo, sí tienen una función como neurotransmisores y es sincronizar, ¿listo? Entonces lo que hace, si yo quiero que varias neuronas se activen al mismo tiempo por medio de una sola neurona activada por un neurotransmisor, yo uso óxido nítrico. ¿Por qué? Porque se difunde rápidamente entre las neuronas que están alrededor y me las activa o me las inactiva todas al mismo tiempo. Entonces, esa sincronización completamente necesaria para muchas funciones a nivel cerebral es causada por el óxido nítrico. Por esa razón y por la importancia que tiene, se ha considerado que es un neurotransmisor. ¿Listo? El óxido nítrico la producción del óxido nítrico se desencadena por ingreso de calcio como siempre y es producida a partir del aminoácido arginina. Entonces acá tenemos la arginina. La arginina llega y es metabolizada por la óxido nítrico sintetasa y produce óxido nítrico más citrulina. Ese óxido nítrico sale de la neurona y va a buscar otras neuronas, se difunde por la membrana. En la misma neurona va a llegar y va a coger enzimas que están en el interior, en la cara interna, la membrana celular, ¿cierto? Como la guanilciclasa, y va a provocar GMP cíclico, va a activar proteinquinasas, ¿sí? Y va a provocar cascadas que me activan o inactivan la neurona como tal. Este óxido nítrico que se va a las otras células va entre la membrana, también activa las mismas y lo que hace es sencillamente ayudar a difuminar rápidamente el estímulo eléctrico en todas las neuronas cercanas. ¿Listo? Ese óxido nítrico no necesita absolutamente nada, sino interactuar con el oxígeno, inmediatamente se oxida y desaparece. ¿Listo? Entonces sencillamente se despolariza cualquier neurona y algunos grupos de neuronas tienen la óxido nítrico sintetasa y va a provocar óxido nítrico y va a provocar que aparte de la estimulación de esa neurona postsináptica, que haya como una especie de halo de óxido nítrico que me active las que no se activaron. De esta manera me sincroniza me sincroniza el estímulo en varias neuronas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Listo, terminamos la exposición. Entonces, no que... Cuéntame, Alejandra. Activa tu micrófono. El que quiera hablar, activa el micrófono. ¿Qué no entendiste, Laura? Ah, ok. Bueno, listo, chicos. Entonces, señor, escucho. Es que, profe, es que tengo una duda sobre la sinapsis retrógrada. Es que no la entendí muy bien. ¿Sinapsis qué? ¿La retrógrada? Sí. Ok. Bueno, eso es exclusivo de los cannabinoides. ¿Listo? Los endocannabinoides son producidos como neurotransmisores.
pero lo que tenemos metido en la cabeza es que el neurotransmisor se produce en la presináptica y me activa la postsináptica. Los neurotransmisores retrógrados, como los cannabinoides, los endocannabinoides, se van a producir en la neurona postsináptica y van a estimular, o sea, van a llegar a los receptores que se encuentran en la presináptica. ¿Listo? Entonces, pongo un ejemplo. Esta sinapsis es glutamato. Se libera el glutamato. El glutamato llega a la neurona postsináptica y me permite la despolarización por medio de canal de calcio. La neurona postsináptica se activa y activada va a empezar a producir endocannabinoides, pero él va a salir de la neurona postsináptica y se va a dirigir a inhibir la neurona presináptica. Exactamente es eso, una retroalimentación negativa. Por esa razón, no puede haber una potenciación. Ellas no van a potenciar sinapsis, lo que van a disminuir función sináptica. Entonces, si yo disminuyo la sinapsis dopaminérgica, pues sencillamente no va a haber adicción. ¿Ok? Entonces, por sí solas no van a provocar adicción. ¿Listo? De esa manera controla el dolor, de esa manera bloquea los centros de saciedad, provocando apetito. ¿Sí? O sea, todos los efectos de los endocannabinoides son negativos. ¿Listo? Entonces, por esa razón no hay adicción. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno, entonces, este es el taller que vamos a discutir el próximo martes. Muy posiblemente sí, Tita, muy posiblemente la nota de los talleres van a quedar, pero yo sé que la universidad no va, o sea, no podemos quedarnos solamente con talleres, tenemos que evaluar esto de alguna manera en examen. Entonces, Profe, qué pena, una señor, pregunta. ¿El taller es individual? sí, pues en teoría es individual. Yo sé que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en grupo, lo pueden hacer en grupo, pero cada persona lo entrega de manera individual. No, sí, eso, a ¿Listo? eso me refería, a Sí, entregar. no hay ningún problema. Lo importante es que quede claro el concepto, porque el tema, en algún momento cuando haya evaluación, esto va a entrar. ¿Listo? A pesar de que no lo haya dicho yo en clase, va a entrar. Este martes lo vamos a Listo, profe. retroalimentar, vamos a hablar de él, vamos a coger persona por persona, usted hábleme de esto, usted hábleme del otro, porque básicamente este taller lo que va a Uy, no, ayudar profe, así lo que no. va a ayudar. ¿Por qué no? Va a reforzar todo lo que hemos visto. ¿Listo? Ustedes no están haciendo nada, no están llorones. Bueno, entonces son 3 preguntas, son 3 partes, ¿ok? En la primera van a coger estas 5 enfermedades, ¿sí? Y van a buscar qué es lo que pasa en la sinapsis. O sea, tienen que leer, obviamente tienen que buscar. Eso no está, ay, no voy a leer epilepsia y me dicen, no, tienen que mirar cómo es que es la epilepsia, cómo se forma, qué se produce, y van a empezar a entender y van a escribir con sus propias palabras qué es lo que pasa, cómo se altera la unión sináptica o la potencial de acción o lo que sea en esa enfermedad, en la epilepsia, en la miastenia gravis, en el botulismo, en la migraña hemipléjica familiar y en la hiperexplexia hereditaria. Estos son 5 enfermedades que enfocan, alteran la función sináptica de unas maneras diferentes. Entonces, por eso las escogí de manera selectiva para que ustedes sepan de qué manera puede uno dañar una conducción sináptica. ¿Listo? Ya les digo a dónde lo van a mandar. ¿Listo? La segunda parte, entonces van a buscar, acá, venga, corro acá, van a buscar de estos, son puros medicamentos o sustancias. ¿Listo? Van a coger, entonces ustedes van a escoger 5 medicamentos antiepilépticos y de cada medicamento antiepiléptico van a buscar algo que se llama el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es cómo funciona. Así como yo les expliqué en algún momento que la lidocaína me bloquea los canales de sodio, ¿cierto? Entonces ustedes van a ¿qué? Van a buscar ese antiepiléptico, van a buscar el mecanismo de acción, cómo funciona. Obviamente son 5 medicamentos que tengan 5 mecanismos de acción diferentes, para que entiendan de qué manera, cómo todos los frentes se puede usar un medicamento. Es bloqueando canales de sodio, bloqueando canales de calcio, bloqueando el complejo SNARE, bloqueando calnodulinas, en fin. Entonces todo eso sirve para saber de qué manera podemos bloquear la epilepsia, ¿cierto? Igual pasa con los antidepresivos, los anestésicos, medicamentos para la demencia o antipsicóticos y sustancias psicotrópicas. En fin, ¿listo? Buscando el mecanismo de acción y enfocando qué es lo que hace el medicamento sobre neurotransmisores, ¿listo? Y la tercera parte, ya voy contigo, Evelyn. La tercera parte, van a leer ese tema, pero así de pe a pa, intoxicación por órgano fosforado.
Es un tema súper interesante y nosotros, los colombianos, principalmente los que estamos en el sur de Colombia, sufrimos mucho porque son las intoxicaciones por plaguicidas usados en los cultivos, los raticidas, intentos de suicidio. Entonces, ese tema de intoxicación por fosforados es muy bonito porque hay muchas cosas que ustedes pueden tomar. Entonces, ustedes me van a detallar qué es lo que pasa, qué es lo que se daña con esos tóxicos, de qué manera altera la función de la sinapsis y van a coger esa intoxicación, es un síndrome, va a tener unos síntomas y ustedes van a decir, no, la boca seca es causada por esto, la dilatación pupilar es causada por esto, el paciente muere por una falla respiratoria por esto. Entonces, esos síntomas me los van a describir, la razón por la cual aparecen con todo lo que ustedes han leído y han entendido. Y finalmente, el tratamiento que se usa para intentar controlar esa intoxicación y evitar que la persona se muera, también. Entonces, ¿yo qué doy para controlar esa intoxicación? ¿Cómo hago para contrarrestar los síntomas? Y eso obviamente va a ayudar a que ustedes terminen de entender completamente estos dos temas. ¿Listo? ¿Qué pasó? Evelyn, esto no hay un canal, el grupo no está en el canal, o sea, el grupo, el link es directo, es oculto, o sea, tú no lo puedes buscar, tienes que ir directamente con el link. Yo se lo mandé a Angie, pues Angie se lo tiene que mirar a ver de qué manera te contactas con ella para que te lo envíe. Ya van 2 videos, con este serían 3. Entonces, el primero es sencillamente buscar las enfermedades. Busca la enfermedad y explica de qué manera esa enfermedad altera la función de la sinapsis, ¿sí? Por ejemplo, la epilepsia, qué tipo de neurotransmisor afecta, de qué manera afecta la conducción sináptica, el botulismo, la miastenia de Gram. ¿Listo? De todos modos, el taller lo tienen listo para mandármelo el martes, pero el martes lo discutimos. ¿Listo? Van a leerlo, van a estudiarlo y vamos a intentar sacarle tiempo para poder sacar ese taller adelante, así nos dediquemos toda la clase para eso. Y de esa manera vamos a ir retroalimentando temas, finiquitando temas para que dejemos este tema y empezar ya con las funciones somatosensitivas. ¿Listo? No hay hora todavía. Ténganlo listo para el martes. Puede que se los pides el mismo martes. ¿Listo? Pero no me lo manden todavía. ¿Ok? Profe, el martes es Semana Santa. Ah, razón. O sea, ¿ustedes no tienen clase? Bueno, entonces sería no No salgo. sé. Yo pensaría que no. Todos estamos en Semana Santa desde hace una semana. No sé, yo pensaría de que no, porque, pues no sé, no sabría decir, pues en teoría ustedes no tienen clase. No, profe, Semana Santa hay que rezar, profe, hay que descansar. Ustedes no rezan. Esto no mentiras, nos vemos entonces el martes después de Semana Santa, ¿listo? Entonces tienen toda la semana, entonces va a ser más fácil hacer el taller, ¿listo? Entonces nos vemos no este martes, sino el otro martes después de Semana Santa, hacemos esto y seguimos nos metemos con las clases de neurofisiología como tal, que es la fisiología del dolor, fisiología del tacto y todos los sistemas sensitivos. ¿Listo, chicos? ¿Ok? Profe. Bueno, las asesorías. Señor. Sí, no, era eso, lo de la asesoría. Bueno, listo. ¿Quiénes son los de las asesorías? Que se va a acabar, faltan 5 minutos. Toca sacar sacar otra reunión para que alcance. Entonces, yo no rezo por usted. Los que están interesados en las asesorías, hablan con Angie. Yo le voy a mandar a Angie el nuevo link de las asesorías y entran solamente los que quieren asesoría. ¿Listo? ¿Ok? Listo, profe, gracias. Obviamente, yo espero que todos estén bien, estén sanitos, que no les pase nada y que nos volvamos a ver todos en la próxima clase, en algún momento físicamente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces que estén muy bien. Chao. Buen fin de semana y buena Semana Santa. Pásenla rico.